creer en Dios acaba cambiándote la vida. Que Dios existe y que le quiere, eso te hace feliz. Cuando se hace el genoma humano y se termina en el año 2004, y es porque detrás de cada lenguaje necesariamente tiene que haber una inteligencia. No hay lenguaje sin inteligencia. Y lo que sabemos ahora es que el ADN de cada una de tus células, Rudy, tiene un lenguaje que es el que hace que pase la información. O sea, ¿qué es un Dios? Sabes que muchos de los desencuentros que se puede tener con los agnósticos y los ateos es que ellos creen que Dios es algo que no es. Es un ser omnisciente, conoce todo de todos y es un ser omnipotente porque lo puede todo. Que necesariamente el universo tuvo un principio. Está más probado, si quieres, que la teoría de la relatividad. Está más probado que toda la materia y todo el tiempo se crearon en un momento hace 13.700 millones de años. No estamos aquí por casualidad. Ha calculado cuáles son las posibilidades. Se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123. De los 10 elevado a 53 kilogramos de masa del universo observable, lo haces átomos. Y cada uno de esos lo haces un cero. Entonces faltan todavía ceros para poner las posibilidades que tienes. Bueno, estamos aquí en otro episodio, estamos con José Carlos Hurtado y lo que vamos a hablar de hoy, la ciencia de la existencia de Dios, es algo de que creo que toda la humanidad, sin excepción, estamos buscando una respuesta y es muy probable que José Carlos Hurtado la tenga. Aquí hay tres personas, tres empresarios de éxito. Tenemos a Jordi Canela, que es el cofundador de Yoga One, quizás uno de los grupos de yoga más importantes que tiene actualmente pues, Europa. Yo soy un autor de libro, he tenido varias empresas, incluso una fundación dando la vuelta al mundo. Y aquí tenemos a José Carlos Hurtado, ha sido, que si no entendí mal, ha sido presidente de dos multinacionales muy importantes, ¿no? Procter & Gamble y ha sido... creo que era COO de Carrefour, si no recuerdo mal. Es decir, has tenido un Sí. muy importante recorrido profesional que después te ha llevado recientemente, o dentro de los que podríamos considerar recientemente, a fundar una televisión católica. Y lo primero que me encantaría preguntarte es, porque estamos hablando de inspirar a la humanidad, ¿qué es lo que te ha inspirado a crear pues este recorrido que estás haciendo ahora? De escribir un libro, de tener éxito con este libro y de hablar de esta creencia tan absoluta que quieres transmitir a otras personas y demostrarle de que es así. ¿Qué es lo que te ha inspirado? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ti, Rudy, y a ti, Jordi, por organizar esto. Además, sé que no es fácil organizarlo técnicamente y por eso os doy muchísimas gracias por la oportunidad. Y, y bueno, pues a todos también, a todos aquellos que nos vean, pues muchas gracias por estarnos viendo. Ahora, te contesto directamente. Ha sido la providencia, realmente es la providencia. Yo muchas veces me pregunto qué estoy haciendo una persona como yo dirigiendo una televisión, realmente la televisión católica más grande del mundo, pero vamos, acabamos de traerla a España y no había nada en mi biografía que pudiera llevar a pensar que yo que iba a ser el presidente de WTN. Tal y como tú has dicho, mi carrera, o sea, yo llevo 30 años fuera de España, acabo de llegar a España hace 3 años y mi carrera profesional ha sido en multinacionales, en Procter Gamble, en Carrefour, exactamente como tú has dicho. He sido el consejero delegado de otra compañía multinacional que se llama ID Worldwide y no tengo nada que ver con los medios de comunicación, ni soy sacerdote, ni pertenezco a ningún movimiento o de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón que estoy aquí? Pues es la providencia, eso es lo que nosotros llamamos la providencia. La gente que no cree, Rudy, a lo mejor me estoy refiriendo a ti, llamáis esto la casualidad, pero no hay nada que pase por casualidad. Nada, exacto. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la inspiración que te ha puesto la semilla a empezar este camino? ¿La conoces o ha sido una consecuencia de muchas? Pues no, la verdad es que es un poco, pues toda mi vida vamos a ver, yo era católico, pues como somos muchos en España, y era católico pues de misa, pero vamos, digamos una cosa que se llama católico tibia. Yo vivía en Israel, en,
era el director general de Procter en el Oriente Medio, y me tocó vivir en lo que se llamó la Segunda Intifada. Si os acordáis, me tocó la guerra de Irak, me tocó el 11 de septiembre y me tocó la Segunda Intifada. Y yo llevaba Israel y Palestina. Y Wow. entonces, en un momento dado, pues sí, digamos, me tomé la fe más en serio. Hay una frase que me acuerdo, yo estaba, esto, o sea, no tiene que ver con el libro, pero vamos, sí tiene que ver con tu pregunta. Yo vivía entonces en Tel Aviv y en una de las visitas a Jerusalén, eh, 2 días después de que yo estuviera comiendo en una pizzería que se llamaba Esbarro, pues la pizzería voló por los aires por un terrorista Wow. bomba. Y poco antes, además de que fuera yo a Israel, yo estaba en el Ibis Hotel, que está en la playa de Tel Aviv, viviendo, buscando casa. Y mientras yo estaba allí, también uno de los primeros terroristas bomba se cargó una discoteca que estaba a 100 metros de mi hotel y mató a 17 chavales jóvenes. Entonces, y luego pues la cosa siguió a más y bueno, pues ya te digo, llegó la guerra de Irak y todo lo demás. Entonces, hay una frase que recuerdo que leí en un libro de historia del arte que se llamaba Memento Mori. Recuerda que vas a morir, que es una parte, es un movimiento medio artístico religioso de la Alta Edad Media que básicamente recordaba a la gente, pues eso, que te vas a morir y que cuando llega la muerte, pues a todos somos juzgados y que todos tenemos que pasar ese test. Entonces, no es que Rudy yo me cayera del caballo, ¿sabes? Como San Pablo y de pronto tuviera una visión y tuviera una conversión putumativa, que hay gente, yo conozco gente que sí los ha tenido, pero no es mi caso, Dios no ha querido que fuera así. Entonces, poco a poco, empecé a pensar, me quedé solo porque mi familia se fue de Israel y, y entonces empecé a pensar y entonces eso se tradujo en básicamente tres cosas. El memento mori, el recuerda que te vas a morir, se traduce en tres cosas. La primera es, da muchas gracias porque cada minuto, yo me doy cuenta que cada minuto que estamos aquí, Rudy, Jordi, cada minuto que estamos aquí es porque alguien quiere y hay que agradecerlo. Y no es por casualidad, no es algo deliberado, no es que, como siempre digo, Dios se haya olvidado de nosotros, haya dejado rodar y que José Carlos esté por allí. ¿Dónde está José Carlos? Y uy, me lo he encontrado, uy, ahora tengo que terminar con su vida. No, cada minuto, si yo sigo respirando en el siguiente minuto es porque Dios quiere. Esa es la primera cosa. La segunda es que, contrariamente a lo que muchos creen, al final de nuestra vida seremos juzgados. Entonces, vive una vida de tal forma, yo reconozco que tengo muchas cosas que probablemente no son dignas de mención, pero vamos a intentar que en aquel momento del juicio, sabes, no me saquen todos los colores y poder decir algo que, oye, esto sí que ha merecido la pena. Y la tercera cosa es deja un legado. Deja un legado quiere decir que cuando tú termines, cuando tú te vayas, eh, el mundo sea mejor. Y no lo digo en plan gazmoño y no lo digo en, ¿sabes?, cursilón, sino que realmente estamos aquí para hacer el bien. Y que todo lo que no lo hagamos y todo el legado que no dejemos es también algo de lo que nos van a juzgar. Mira, Rudy, y esto es coincidente, el sábado pasado estuve en el tanatorio por un amigo mío de la universidad que acaba de fallecer y tiene mi misma edad. Y ha dejado 4 hijos. Uy, lo siento. Era un tipo extraordinario, un tipo, ya, yo también. Además, de verdad me ha dejado tocado, si quieres que te diga verdad. Entonces, un tipo extraordinario, una persona luminosa, un tipo, de verdad. El tanatorio estaba, la iglesia completamente llena, estaba llena, llena, llena a rebosar de gente. Y todos hablábamos bien, él se llamaba Rafa. Y todos teníamos un buen recuerdo. Y Rafa, de hecho, este mundo mejor. Y de eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que me ha llevado a esto? Pues esas tres cosas, ¿sabes? Es decir, yo sé que me voy a morir y como consecuencia, pues le doy gracias a Dios por cada momento que tengo. También intento, eh, pues que enmendar cosas que he hecho en el pasado y también, pues hacer cosas de tal forma que cuando me juzguen, no me juzguen con mucha severidad y finalmente, pues dejar un legado. Y la televisión, pues probablemente es un legado. Y yo sé que está haciendo muy bien, y sabes, y pasa lo mismo con el libro. Yo veo los comentarios en YouTube, los comentarios de las entrevistas, y la gente está muy agradecida por el libro y por el mensaje de la televisión. Perdona por la respuesta larga, pero vamos, ha sido culpa No, tuya. Tú de esto hiciste va la esto. pregunta y hice la respuesta. Sí, de esto va esto.
Incluso esto es lo que necesitamos, palabras sinceras. Fíjate que en esta breve explicación has dado motivos muy relevantes que nos hacen tocar a todos, ¿no? Motivos que nos llegan a nosotros, a nuestra semilla, a nuestro corazón y decir, es que, José Carlos, tengo un corazón, me ha pasado esto, me está pasando esto en la vida, he tratado de buscar respuestas, soy humano como todos los demás, he tenido éxitos, he tenido fracasos. Todas estas cosas que nos hacen ser humanos son las que más apreciamos. Lo que sí, ahora voy a hacer una pregunta y la voy a hacer a los dos y seguramente ahora os pondréis a hablar buen rato. Siempre, en todos los años que tenéis de vida, y os pregunto a ambos, ¿habéis creído en un ser divino, en un Dios, o lo que representa a Dios? Que por cierto, os voy a preguntar a los dos, ¿qué es Dios para vosotros? ¿No? Porque es una palabra bastante mal utilizada, creo yo. Y te he escuchado en varias charlas, incluso en una que ha estado en televisión, que me ha gustado la respuesta. Pero os pregunto, me quiero quedar con esa pregunta. ¿Los dos habéis creído toda la vida en un Dios? Paso palabra a Jordi primero. José, yo primero. Em, bueno, en mi vida, desde pequeño, he tenido por una parte la mitad de la familia que era más, tenía más dudas respecto a todo el tema de Dios, y por el otro lado, la otra parte de la familia era muy religiosa. Mi abuela era muy, muy católica, practicante, y me llevaba mucho a misa. Hostia, esto es Entonces, como tener Madrid y Barcelona en la exacto, misma mesa. sí, sí. Y bueno, diría más bien que fue como un proceso de revelación, ¿no? A medida que iba madurando, se va integrando más la fe y la creencia, y sigue, ¿no? Cada vez más. ¿Pero naciste en alguna Y religión? Quiero decir, en, ¿tu en familia el ya lo era? ámbito católico, sí. En el- Pero entonces, a raíz de entrar en toda la cultura del yoga por un tema de salud, la empresa Familiares de Salud, y hacía falta pues promover el yoga, pues digamos que se amplificó un poco la perspectiva desde otras culturas, religiones y espiritualidad, pero sigo pues amando las enseñanzas de Jesús y compartiéndolas siempre que puedo. Y no sé si la segunda parte la respondo No, no, o- vamos, espera, no te salte, no te salte. Ahora quiero que se moje, José. Ok, Ahora te la toca, José. respuesta es sí. La respuesta es sí. Yo siempre he creído en la existencia de un Dios. Y también te voy a contestar, o sea, ¿qué es un Dios? Porque uno de los problemas es, sabes, que muchos de los desencuentros que se puede tener con los agnósticos y los ateos es que ellos creen que Dios es algo que no es. Entonces, muchas veces digo, bueno, defíneme Dios exactamente como tú dices, y cuando me lo definen digo, bueno, pues yo tampoco creo en eso, porque eso no es Dios. ¿Vale? Entonces, Claro. yo sí siempre he creído en Dios, siempre he sido católico. Es verdad que en gran parte, pero pasa en todas las vidas, pues lo tienes con más y menos práctica. Mi familia sí es católica y ya te digo, hasta hace, la vivencia en Israel fue hace 20 años, de hecho, hace 20 años, sí. Eh, yo era católico, pero vamos, de inercia, ¿sabes? No cultural, porque sí que creo que Jesucristo es Dios y sí que creo en la Iglesia Católica, pero realmente que no significaba, no había cambiado mi vida, ¿sabes? Eh, que es como tiene que ser, porque al fin y al cabo Hasta ese momento, ¿sabes? ¿no? La religión no es, ¿sabes? No es como, claro, la religión no es como una camisa que se pone, ¿sabes? Es algo que va por dentro, si eres Claro. una persona religiosa y de verdad. Entonces, siempre hay grados, eso, no, no sé, uno no tiene por qué, yo no soy santo y no tienes por qué ser completamente, pues no sé, un monje para creer en Dios. Entonces, pero para contestar tu pregunta, sí, yo siempre he sido católico, a veces más nominalmente y ahora probablemente menos nominalmente, sino pues lo intento vivir. O sea, yo intento vivir lo que Jesucristo nos dice. Y entonces, ¿qué es Dios? Pues la definición de Dios está en el Génesis y Dios es el que es.
¿Qué quiere decir eso? Dios es la persona, es el ser que siempre ha existido desde la eternidad y, y que por tanto su esencia es la existencia, a diferencia de nosotros, cuya nuestra esencia es la contingencia. Pero para la gente normalmente piensa en un Dios por sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Los atributos son la omnisciencia, es decir, conoce todo de todos, y esto viene a contestar grandes de las preguntas de las personas que son ateas. Conoce todo de todos, hace el bien de todo, sabiendo las consecuencias de cada uno de los actos para todos y en todo momento. Y es omnipotente en el sentido de que puede hacer todo. Entonces es un ser omnisciente, conoce todo de todos, y es un ser omnipotente porque lo puede todo. Y siendo así, además es un ser bondadoso, es decir, busca el bien de sus criaturas. Entonces, eso es Dios, es, digamos, el Dios judeocristiano, vamos a entenderlo. ¿Te toca? Bueno, definirlo humanamente podemos atisbarlo, pero casi es mejor callar y Venga, mójate. A ver, quedarte... ¿qué es Dios No, para ti? es que absolutamente es esto. Lo que ha definido él. Claro, si tratamos de definirlo, Que se queda pequeño. como lo ha hecho Carlos Hurtado, es como debe ser. Pero realmente es como tratar de definirlo, te quedas tan corto. No hay palabras humanas para describir lo que Dios es. Es mejor abrir los ojos y empezar a gozar o atisbar lo que es. Porque tratar de ponerle más definición, creo que lo que ha dicho él ya es Ya está todo, ¿no? Ya está todo dicho. Que por poco cierto, más. ¿viste? Os había avisado que eran dos que iban a pensar muy similar, pero desde perspectiva diferente. Y eso me encanta, porque ahora tengo una pregunta. Es que es brutal, porque parece que estoy entrevistando a dos mentes y es increíblemente potente. Y esto para la audiencia lo va a querer un montón. Entonces, vosotros habéis creído que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes, que Dios es un ser que es difícil de describir. Y que he escuchado en otras entrevistas a José Carlos que decía que solo existen dos probabilidades, ¿no? Que Dios existe o que no existe. Eso para mí es pensar en una física newtoniana, pero no en una mecánica cuántica, donde hay infinidad de posibilidades entre medio. A esto me refiero a que posiblemente Dios quizás no sea uno, quizás sean muchos, o quizás no exista, o quizás haya evolucionado como nosotros. Ha salido de la nada, es muy probablemente como nosotros, pero se ha ido evolucionando. O incluso si estamos en un sistema simulado, vete a saber si esto ya pasó antes que inventamos una superinteligencia artificial y todos nos fusionamos. Quizás esto hay una especie de Google con developers que ha creado este universo. O todas estas probabilidades os suenan a fantasía o tienen algo de sentido para vosotros. Tú. Yo siempre voy a ceder la palabra a Jordi, que está ahí más cerca. No, José Hurtado, a ver. Vamos, ahora puedes empezar tú. Sí. Ahora puedes empezarla. O sea, por eso decía que es creo verdad, que hay muchas más probabilidades, ¿no? Voy a empezar por... Realmente no, Rudy. O sea, lo cierto es que muchas veces creemos que, bueno, no sé, aplicamos la creatividad a cosas que la lógica no permite. Solo existen dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. No existe otra posibilidad. No existe posibilidad de que exista ratos o de que haya existido y luego no existe. O Dios existe o Dios no existe. Del mismo modo que solo existen dos posibilidades cuando tiras una moneda, ¿sabes? O es cara o es cruz. No hay posibilidad. Podemos darle muchas vueltas, pero o puede haber habido 3 cruces y 5 caras. Pues mire, no, hay una sola moneda, o es cara o es cruz. Entonces, solo existen dos posibilidades, o existe o no existe.
Solo existen dos posibilidades. O el universo es eterno, o el universo ha sido creado. Y vamos a pensarlo, solo hay dos posibilidades. O el universo no tuvo principio, o el universo tuvo principio. ¿Bien? Y solo hay dos posibilidades, Rudy. O nosotros estamos aquí por azar, o estamos aquí por un acto deliberado, porque alguien ha querido. Solo hay esas dos posibilidades. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice que el universo ha sido creado. No queda ninguna duda. Lo digo para todas las personas que luego empiezan a darle vueltas. Mire, no, el Big Bang, que es el principio del universo, que empezó hace 13.700 millones de años. No sé si ha pasado algo. He dicho algo inconveniente y Rudy se ha movido. Todo bien, todo bien. Estábamos comprobando. Perdón. Ok. Vuelvo a repetir. Solo hay dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. Solo hay dos posibilidades. O estamos aquí por azar o estamos aquí por un acto deliberado. Y solo hay dos posibilidades. O el universo es eterno o el universo tuvo un principio. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que necesariamente el universo tuvo un principio. Y vuelvo a decirlo, esto está fuera de toda duda razonable. Es decir, está más probado, si quieres, que la teoría de la relatividad, está más probado que la teoría de la gravedad. Por supuesto que todo puede ser desdicho mañana, pero hasta donde la ciencia sabe, forma parte del modelo cosmológico estándar. El Big Bang está probado. Quiere decir eso, que el universo, y el universo significa todo el espacio, toda la materia y todo el tiempo, se crearon en un momento hace 13.700 millones de años. Dicho de otra forma, no había ni espacio, ni tiempo, ni materia hace 13.700 millones de años. Y si el universo ha sido creado, necesariamente ha tenido que tener un creador. Y eso es lo que llamamos Dios. Pero es que también la ciencia nos dice que tú, Rudy, y tú, Jordi, y yo, no estamos aquí por casualidad. Porque se calculan en el libro, yo calculo, o incluyo, cálculos de varios autores, de Roger Penrose, de Paul Davies, que en cada uno en su área ha calculado cuáles son las posibilidades de que tengamos un universo que nos permita, a ti, Rudy, a ti, Jordi, a mí, estar aquí. Y ese universo es más difícil de que nos haya tocado que te toque a ti la lotería todos los días de tu vida, mucho más. Es decir, si a ti te tocara la lotería todos los días de tu vida, tú pensarías que alguien está haciendo trampas para que te toque. Y le estarías muy agradecido. Bien, pues que estés tú aquí es mucho más improbable que te toque la lotería todos los días de tu vida. Y sin embargo no nos sorprende tanto. Bien, pues cuando la ciencia excluye la posibilidad de que estemos aquí por azar y excluye la posibilidad de que el universo haya sido eterno, la única posibilidad que nos queda es que el universo ha tenido que tener un principio, que no estamos aquí por azar y que como consecuencia existe Dios. Quizá no es una demostración, pero vamos, no es una demostración que, como los teoremas de incompletitud, que también los incluyen en el libro, pero es una demostración por reducción al absurdo que nos lleva necesariamente a que existe eso que llamamos Dios. Y voy a hacer una consideración. El problema es muchas veces la palabra Dios. Si yo cambio la palabra Dios por una superinteligencia, la gente tendrá más inclinación a creerlo. Es decir, vamos a suponer que es una superinteligencia que ha creado todo el universo y que ha decidido y que quiere que tú y yo estemos aquí. Probablemente la gente tendrá una inclinación mayor a aceptarlo. Bueno, pues eso es lo que llamamos Dios, esa superinteligencia. Entonces, para contestar a tu pregunta, sí, solo hay dos posibilidades y una vez que se ha excluido una, la que queda es necesariamente la cierta. Antes de replicar, te toca. Pues realmente lo que respondería es animaría a la gente a leer nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Eso ha quedado increíble. De Carlos Hurtado, porque a raíz de hacer la entrevista he tenido el placer de empezar a leer el libro y todos estos argumentos quedan muy clarificados y esta nueva situación donde la ciencia va avanzando hasta un punto que da soporte a algo que ya muchos éramos conscientes a través de revelación, a través de estudiar a los grandes maestros como
como Jesús. Y de hecho, pues Carlos explica perfectamente cómo se produce el Big Bang, cómo se prevé la muerte térmica del universo y la evidente existencia de un creador para algo que tiene un inicio y un fin. Por otro lado, quizás diría para reforzar, es como esta belleza entre la ciencia y la religión, la fe y la ciencia que se están dando la mano y se hace cada vez más evidente esta realidad. Y diría, por ejemplo, para hacer un cubito es necesario que haya una cubitera, ¿no? Y tenemos aquí, para poner una mínima expresión de lo absoluto. Carlos nos habla de cuántas galaxias hay y cuánta magnitud. Diría, solo para ver el baile entre la Tierra, la Luna y el Sol, para dar un día y una noche perfectos, unas estaciones, toda esta masa moviéndose en tanta exactitud, tanta precisión, pues detrás tiene que haber un patrón de conciencia de amor, de bondad, que dice Carlos, que lo haya creado y que lo sostenga. Y es que por poco que lo mires es como, wow, Un suspirar, ¿no? un suspirar. Pues yo tengo la réplica. Las probabilidades con que a todos nos toque la lotería es totalmente improbable. Las probabilidades de replicar lo que ahora nosotros tenemos como conciencia o mente es muy improbable. Pero es que las probabilidades de que haya salido así o de otra forma son infinitas. Es muy difícil hacer el proceso inverso. Por ejemplo, yo ahora tengo una pelota en la mano y la tiro, replicar ese mismo fuerza, dirección y impacto donde va a tocar es muy complejo. Pero tirar la pelota la puedo tirar 100 veces. Entonces, ¿ha habido un creador que había tirando la pelota? Y puede ser, o muchos, o quizás había una máquina. ¿O sabes las pelotas que tiran para los perros que las recojan? O cuando tiran. O sea, realmente no sabemos quién lanzó la pelota, lo que sabemos es que hubo una pelota. Y entonces empezamos a hacer todos los cálculos matemáticos diciendo la curva parabólica y la gravedad, ¿qué le hace la fuerza con el viento y la fuerza? Y dices, es que es improbable, tiene que haber un tío que la ha lanzado. Y quizás hay un cálculo matemático que nos estamos viendo o una probabilidad que no vemos. Por ejemplo, durante miles de años se ha creído de que la Tierra era el centro del universo. Ha sido muy reciente de que hemos podido demostrar de que la Tierra no es el centro del universo, aunque hay un montón de gente que todavía cree que la Tierra es el centro del universo, e incluso lo están haciendo en YouTube y se está haciendo bastante viral. Pero más allá de eso, hoy sabemos de que la Tierra tiene perspectiva de ser redonda, porque si yo me subo a un edificio veo más lejos y si yo me bajo veo menos, y si yo veo a una persona alejar. Pero eso no quiere decir que pueda calcular, bueno, sí que se puede calcular más o menos, pero no podría saber, por ejemplo, que tiene los polos chatos, o que en el Ecuador es más ancho, o que por haber descubierto una célula madre ya sé cómo es un humano. Esa es mi réplica. ¿Cómo contestaríais a eso? Porque claro, estamos hablando de que si hubo algo creado, tiene que haber un creador. ¿Uno, muchos o una probabilidad de muchos? Si quieres, paso a contestarte. Vamos paso por paso. Primero, lo que tú estás diciendo, Rudy, es, si quieres, lo que se pensaba cuando se creía que el universo era eterno. Entonces, si el universo es eterno, efectivamente eso no pone no le da no tiene un problema intelectual para las personas que son ateas, porque tú puedes decir, bueno, oye, hay muchas posibilidades, entonces han tirado una bola y mira tú qué casualidad, la nuestra es la que ha caído bien, pero de las muchas que podía haber, porque oye, como el universo es eterno y ha habido un montón, pero hete aquí, y aquí está el problema, que el universo no es eterno, que ya sabemos cuántos años tiene.
Entonces, los cálculos que yo te incluyo en el libro, o los que te voy a decir, están basados en lo que se sabe de la ciencia de la última generación. Entonces, Rudy, te voy a dar una mala noticia. Tú me estás hablando de ciencia del siglo XIX y yo te estoy hablando de ciencia del siglo XXI. Y en el siglo XXI, Rudy, sabemos Claro. desde 70 años más o menos, que con estas cantidades, mira, Roger Penrose, que es el premio Nobel de Física del año 2020, calculó cuáles eran las posibilidades de que tuviéramos un universo que se llama antrópico, es decir, en el que tú y yo podamos estar, un universo que permita la vida del ser humano, de entre todos los universos posibles, basándonos en la cantidad de tiempo que había y en la entropía, que es una medida digamos, de la segunda ley de la termodinámica, básicamente significa la medida del desorden en un sistema, calculando la entropía de nuestro universo, que es muy baja, dijo, oye, esto efectivamente nos ha permitido estar aquí, pero ¿qué posibilidades tiene? Bueno, pues lo calculó y no te voy a hacer el cálculo muy largo, pero es como te han dado un billete de lotería. ¿Y cuántos billetes de lotería se han repartido? Se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123. Ese número que acabo de decir es tan grande que si lo metes en ChatGPT te va a decir ese número no se puede calcular. Ese número que te acabo de decir es tan grande que si divides todo el universo en átomos y cada uno de los átomos lo haces un cero, de todo el universo, de los 10 elevado a 53 kilogramos de masa del Creo que cuando universo se acerca. observable, lo haces átomos. Y cada uno de esos, lo haces un cero, entonces faltan todavía ceros para poner las posibilidades que tienes. Es decir, te han dado un décimo de lotería de entre muchos incalculables décimos de lotería. Si te ha tocado esa lotería, era enormemente improbable. Y esa es solo una de las distintas, de las 200 magnitudes que están exactamente afinadas para que tú y yo estemos aquí. Por eso te digo, el problema que tiene para los ateos el Big Bang, es decir, el principio del universo, es que al no haber tiempo infinito, pues realmente se ha podido calcular qué suerte hemos tenido de nosotros estar aquí. Y te voy a dar otra réplica, que ya no viene de la cosmología, sino que viene de la biología, que es lo que ha convertido a muchos biólogos. Cuando se hace el genoma humano y se termina en el año 2004, se sabe que el genoma humano es un lenguaje. Es decir, hay 4 bases nitrogenadas, la que se llama la adenina, la citina, la guanina y la citosina y la timina, que tienen que estar exactamente de una forma para que los pares de base puedan funcionar de tal forma que el ADN pase la información. Si no están en esa forma, no pasan la información. Eso es un lenguaje. Eso es lo que llevó a Francis Collins, que por ejemplo que es el director del proyecto Genoma Humano, a convertirse primero en teísta y luego en cristiano. Y es porque detrás de cada lenguaje necesariamente tiene que haber una inteligencia. No hay lenguaje sin inteligencia. Y lo que sabemos ahora es que el ADN de cada una de tus células, Rudy, tiene un lenguaje que es el que hace que pase la información. Entonces lo sabemos en lo cosmológico, es decir, en lo inmenso, y lo sabemos en lo minúsculo. En este momento la ciencia prácticamente no te deja, prácticamente no deja lugar a dudas. Ha tenido que existir eso que llamamos un creador, eso que llamamos un Dios. ¿Tú qué opinas? Paso la palabra a Jordi. Sí, yo opino que lo importante sería abrirse a conocer. Abrirse Tú no te estás a... mojando mucho, ¿eh? Él está mojándose cuando está contestando, tú le dices que lo que dice él es bueno, pero... Yo me mojo en decir que quizás lo importante es abrirse a conocer la verdad. Y sobre todo experimentarla en uno mismo, porque eso facilita un conocimiento propio que a veces puede ser inspirado por grandes seres que escriben obras como Carlos, pero que de alguna forma la propia experiencia sobre la naturaleza de la creación te puede llevar a ver que este universo creado, una de sus
leyes, una de sus formas es la libertad. Es libertad co-creativa para que nosotros estamos en un proceso co-creativo, colectivo, pero individual también, ¿no? Digamos que la realidad que conocemos, que es temporal y transitoria, la estamos co-creando. Y esta es la libertad que el Creador nos ha dado para que expresemos y manifestemos nuestra esencia divina. Claro, han nombrado el concepto de la entropía y después que el universo se acaba ordenando, ¿no? Entonces dices, claro, si se acaba ordenando tiene que haber una fuente de inteligencia. No tiene por qué. Pongo un ejemplo. Yo tiro agua al suelo fértil, y acaba en las aguas freáticas, de ahí pasa aguas subterráneas, de ahí pasa un río, y del río pasa al mar, después pasa la nube y vuelve y tal, y ha habido una inteligencia, ¿no? Hay un ecosistema. ¿Por qué tiene que haber una inteligencia? Por ejemplo, existen muchas teorías con el tema de la conciencia, y creo que los humanos tenemos una de cada uno de ellos, de qué es realmente la conciencia o cómo puede haber conciencia en un humano, y si la conciencia es humana, si estamos nosotros en una conciencia, si la conciencia está fuera nuestro, etc. Pero existe una teoría que se llama panpsiquismo, que no sé si la conocéis, que quiere decir que cada parte por independiente, supongo que se basa sobre el universo que es fractal, cada parte independiente tiene su propia conciencia. Por lo tanto, dentro de su propia conciencia puede haber su propia creación, su propio lenguaje, su propia interpretación, su propia relación con el sistema, y que a partir de ahí se crean conciencias más grandes. Por ejemplo, una bacteria que acaba creando tu biota. Y después tu biota te cambia el humor. Y dice, ¿no has comido? Pues está de mal humor. Y dice, ¿esto qué se debe? Pues la bacteria que tienes en el cuerpo. Y entonces este método de protección, ¿qué quiere decir? Que la bacteria está controlando al Dios, que es el humano que las tiene. Eso quiere decir que si nosotros nos ponemos todos de acuerdo y pegamos un grito, Dios baja. A eso me refiero con que hay muchas formas de ver que posiblemente no haya nada ahí, o que posiblemente haya muchas cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos hablando de el Dios de la bacteria sería el humano. Y si ahora nos comparamos con una bacteria, pues quizás nuestro Dios sería el sistema solar, Gaia, la Vía Láctea, ¿no? O puede ir más allá. Claro, porque en teoría, si Dios es todo, Él no es esto. Porque el todo no puede estar incluido en el todo. Hay un montón de formas de ver eso. Supongo que me estoy liando, pero lo que queda claro es que no creo que haya una teoría matemática que pueda demostrar algo tan difícil de entender. Creo que la mente humana trata de buscar respuestas a todo por su propia afán de conocimiento. No creo que tengamos las respuestas a todo o que la podamos dar. ¿No? José. José. No, Está complicado. ¿Cómo contestarte, Rudy? Vamos a ver, primero, no, voy a empezar en lo que estoy de acuerdo contigo. Comprender completamente a Dios no es posible. Tal como lo ha dicho Jordi. No solo no es posible, sino es lógicamente que no pueda ser así. La única persona, y además fíjate, conozco por lo menos ya dos personas que me han dicho, no, yo dejé de creer en Dios porque no le puedo comprender, y a mi juicio, y que me perdonen, eso no demuestra más que una soberbia. Es decir, oye, yo quiero ser como Dios, lo quiero entender, si no lo entiendo, es que Dios no existe. Es justo lo contrario, por lo menos para mí, que yo no entienda completamente a Dios, eso no demuestra que Dios no existe, eso lo único que demuestra es que yo no soy Dios, cosa que ya sabía. ¿Vale? Entonces, no comprender completamente a Dios, no comprender completamente sus designios, es completamente normal, es lo lógico, es un poco también lo que dijo Jordi antes. Eso no nos debe entristecer. Eso no, lo único es, tenemos la dignidad de cosa creada por Dios, que ha sido querida por Dios, y por tanto tenemos también la necesidad y casi la obligación de ser felices. Eso es en lo que estoy de acuerdo contigo.
Ahora, en lo que yo diría que no estoy de acuerdo es, mira, Dios no es un producto de nuestra inteligencia, de lo que nosotros queramos que Él sea, de nuestra creatividad, y nosotros decimos, ah, pues existen muchos dioses. No, Dios es el que es y Él va a seguir siendo independientemente de nuestras creencias. Mira, yo que viví también, después de Israel, viví en la antigua Unión Soviética, y viví en Ucrania, en Rusia. Y me encontré con gente que me decía que los americanos no habían llegado a la Luna, y lo creían sinceramente. Ahora, sus creencias no convertían su creencia en realidad. El hecho de que ellos creyeran que los americanos no habían llegado a la Luna, eso no quería decir que no hayan llegado. Sí que han llegado. Bueno, ellos no lo creían. El hecho de que tú no creas en un Dios omnipresente, en uno además, porque lógicamente también solo puede ser uno, porque si hubiera varios, uno habría sido el creador de todos los demás. Tal como te he dicho en la definición de un Dios al principio, que fuera omnisciente, y omnipotente, si te das cuenta, cuando hay dos, ya no puede ser omnipotente, porque dependería del otro. ¿Bien? Entonces hay uno solo y es omnisciente y omnipotente. Eso existe independientemente de lo que los ateos quieran o no. Y voy a otra parte de la respuesta. Mi observación es que en muchas ocasiones la gente que no cree no es por falta de entendimiento, es por falta de creencia, es por falta de voluntad, es porque no quieren creer. ¿Y por qué no quieren creer? Pues por distintas razones. Una razón es, oye, yo no quiero creer en Dios porque eso, creer en Dios acaba cambiándote la vida. ¿Sabes? Si tú crees en Dios y te lo llevas y te lo tomas en serio, te puede cambiar la vida y te hace ser más moral. Te hace necesariamente pensar en lo correcto y en lo incorrecto, y a lo mejor no quieres eso. Eso puede ser una. Otra posibilidad es, oye, pues porque has tenido una experiencia con alguien que es religiosa que te ha marcado y que además es negativa, entonces pues por rechazo sencillamente abominas de todo aquello. Otra tercera, que además menciono en el libro, pues muchas veces es la soberbia. Decir, oye, yo es que quiero ser como Dios, yo quiero ser Dios, y si existe Dios, yo no soy Dios. Eso lo dice exactamente así un psicólogo, un filósofo ateo, y lo menciona en el libro. Entonces, hay muchas razones por las que una persona puede dejar de ser creyente o puede decidir no ser creyente, pero en general es una decisión, no es una falta de entendimiento. No es que yo no pueda comprender la existencia de un Dios, sino simplemente que es que no quiero que exista. Sí, diría que hay muchas otras razones, como por ejemplo una cuestión familiar, ¿no? Si tus padres no son creyentes, tú sientes una cierta conexión quién eres viene muy relacionado a quién te ha transmitido tu familia, que eres. Otras razones pueden ser desengaños. Otras simplemente es porque uno puede ser muy feliz sin preguntarse y cuestionarse cosas. Pero lo que acostumbra pasar es que en un momento dado se sufre un trauma, se sufre una pérdida, se sufre un punto de quiebra que te remueve hasta acercarte más a la verdad. Y de alguna forma diría que la misma experiencia que nos cuenta Carlos, afrontarte al momento mori, ¿no? El decir, ostras, a veces la revelación viene ante una situación de una enfermedad o ante una situación de estar cerca de la muerte por uno mismo, un ser querido. Y afrontarte a que en algún momento te vas a morir. De hecho, el no creer puede ser una fuente de gran sufrimiento. Porque ¿y luego qué? Luego ya está. Claro, O ahí se sea, acabó todo. claro, es como, y no sabes cuándo será, puede ser mañana, puede ser. De ahí que cuando uno empieza a darse cuenta de la liberación, de la bendición, de la transformación que es empezar a preguntarse y empezar a descubrir la verdad, pues vale la gloria. Vale. Pero, claro, estamos hablando de que Hay una en cosa este que quiero decirte. universo
Sí, perdón, te No, escuchamos. simplemente a raíz de lo que, porque me lo ha dicho, lo que ha dicho Jordi me ha recordado una anécdota que viene muy al caso, yo creo. En una de las entrevistas que estábamos haciendo con EWTN, una persona que era el director de cuidados paliativos de un hospital de cuidados paliativos el más grande de Madrid. Y el hombre era ateo, había sido ateo. Y entonces se había convertido. Y era ahora católico y era de misa diaria y tal. Entonces le estábamos haciendo la pregunta y es exactamente lo que ha dicho Jordi. Cuando le preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho que cambies? Él nos decía, claro, está en cuidados paliativos, recuerda. Entonces ve que la gente fallece delante de él todos los días a decenas. Y él decía, yo es que me di cuenta, José Carlos, que la gente que es religiosa vive y muere feliz. Y la gente que no lo es, en muchas ocasiones, muchas ocasiones, muere a regañadientes, muere gritando, muere rabiosa, enrabietada por dejar la vida. Y yo decía, y él era ateo, dice, yo quiero morir como los otros, yo Claro. quiero vivir como los otros. Entonces en una ocasión me dijo, bueno, me invitó un sacerdote y fue a una adoración. Una adoración es eso que hacemos los católicos. Como, no sé si lo saben, pero vamos, los católicos creemos que Dios se hace, viene, pero sí está presente en la Eucaristía todos los días. Cuando el sacerdote consagra, allí está Dios. Entonces en una adoración vas a adorarlo. A Dios se le adora. Entonces, bueno, pues lo vas a ver y le adoras y le dices que le quieres y le pides lo que necesites ¿vale? Entonces él entró en una de esas adoraciones y dice, yo me senté atrás, está en un vídeo, está contado, pero dice, me puse atrás y entonces vi que efectivamente que me quería. Y de pronto me sentí hijo de Dios y me dijo, tú estás aquí porque yo he querido que tú estés aquí. Bueno, el caso es que este hombre se convirtió, pero es exactamente lo que decía Jordi. Cuando una persona cree, y creer no es un acto de entendimiento, es sabes. Creer, vamos a decirlo como sabes. Una persona sabe que Dios existe y que le quiere. Eso te hace feliz, Rudy. Eso te hace feliz. Y no saberlo, exactamente también como dice Jordi, te puede hacer infeliz especialmente en los momentos en los que, y nos pasa a todos, tenemos problemas. Porque la vida no es un campo de rosas para nadie, ni para creyentes ni para ateos. Y hay momentos en que se pasa mal. Y siempre, yo siempre digo lo mismo, siempre es bueno tener un padre. Para todos aquellos que sean padres que nos estén viendo, yo que soy padre de 7 hijos, siempre es bueno tener un padre. Tener un padre donde ponerte en su pecho y llorar. Porque a todos nos llega esos momentos. Y si no tienes un padre, vives peor. Y no es que creas que tienes un padre para vivir mejor, es que tienes un padre. Porque mucha gente lo que piensa dice, estás haciendo una racionalización y por tanto estás creyendo o creando algo que necesitas. No, señor, no lo estoy creando, lo necesito, pero existe. Eso estoy de acuerdo en lo que me has dicho de con religión se vive feliz. Eso es real. Es el caso de que hay estudios que se han hecho a forma de ciencia para tratar de demostrar si la energía se podía transmitir. Lo hicieron fue un estudio de miles de personas, creo que había 1000 personas religiosas a punto de morir y 1000 personas que no lo eran a punto de morir. Se hizo este estudio y los que rezaban y eran religiosos, tenían una fe, etc., vivían muchísimo más tiempo y algunos de ellos superaban el tiempo previsto de vida. En cambio, los otros se morían muchísimo más rápido y de forma muchísimo más sufrida. Pero eso tiene una razón psicológica, y es que el humano odia la incertidumbre, prefiere un destino marcado, sea cual sea, exista o no exista Dios, por ejemplo, a un destino de incertidumbre, que eso es lo peor que hay, la incertidumbre hunde al humano. Pero eso no me da una explicación a mí de que ser religioso sea científicamente lo aprobado, sino que es lo correctamente beneficioso para una salud mental humana. Por eso creo que los humanos buscamos respuestas
porque nos sentimos más felices teniéndolas, ¿no? Eso me hace, me despierta la curiosidad de qué pasaría teniendo estos números respecto a distintas religiones y qué efecto tiene cada una de las religiones. Wow. Eso sería curioso. Pero me hace recordar también en el libro de Carlos, de José Carlos, que habla de los porcentajes de personas que son religiosas hoy en el mundo, y hablaba de la generación Z en Estados Unidos, y realmente me sorprendió y me conmovió porque no era consciente de que había tanta gente creyente Uy, hoy. sí, a día de hoy. Es curioso porque la generación que ha sido más descreída son eso que se llama millennials, que son la gente que está entre los 27 y los 42 años. Pero la generación Z, que es la siguiente y lo después, son mucho más religiosos. Hay que recordar que eso también está en el libro. Hay por lo menos 3 estudios que demuestran que el ser humano es naturalmente teísta. Es decir, que cuando acaba de nacer y el ser humano mira el universo y ve la belleza y ve el orden, acaba pensando, pues esto ha tenido que tener un ordenador, ha tenido que tener alguien que cree la belleza y por tanto cree en Dios. Y esos son experimentos que se han hecho en niños que no han estado sometidos a ninguna creencia previa e incluso en ateos. Y son experimentos, ya digo, menciono 3 de ellos, en Finlandia y en Estados Unidos, entre personas que son ateas. Lo que viene a demostrar, Rudy, es que para ser ateo tienes que ponerte una censura en lo que naturalmente crees. Porque el ser humano naturalmente lleva a la existencia de Dios. Entonces, para ser ateo lo que tienes que hacer es como, si quieres, castrar esa natural tendencia a la existencia de Dios. El ser humano es libre de hacer cualquier cosa. Hasta puede, efectivamente, ponerse censura o puede, ¿sabes?, castrar esa... Pero realmente no es bueno. Entonces, cuando tú dices, sí, bueno, José Carlos, eso efectivamente, la gente religiosa es más feliz, pero eso no demuestra nada. Bueno, puede ser que no demuestre nada. Yo creo que sí, pero en cualquier caso es más conveniente. Con lo cual, para todas las personas que nos vean, si pueden, intenten ser religiosas, porque efectivamente, como dice Rudy, no solo se vive más, se vive mejor y se muere mejor. Y yo creo que, yo que soy una Sí. persona eminentemente práctica, considero que esos son 3 buenas razones para ser, salvo que usted piense que haya nacido para ser infeliz, entonces yo me callo y digo, bueno, pues eso se llama masoquismo y yo creo que lo pueden tratar, estoy seguro que lo pueden tratar. Pero yo que no soy masoquista y que yo creo que quiero ser feliz, sí que considero que es una buena razón. Y luego pensemos una cosa, si de verdad uno es ateo y cree esto y los datos son estos, entonces tiene que ser ateo pensando, no, es que hemos nacido para ser infelices. Y francamente yo creo que eso no es sostenible. Yo creo que el ser humano ha nacido para ser feliz y si quieres ser feliz, tienes que ser religioso. I rest my case, como dicen los americanos. Es muy buena esa lógica matemática. Si quieres ser feliz, por lo tanto tienes que ser religioso porque la ciencia dice que los cálculos matemáticos dan que los religiosos son más felices que los que no lo son. Ya podemos apagar. Ya está. Ya con eso acabamos el podcast, ya está. Es que realmente estoy 100% de acuerdo con la frase de los dos de que vivimos para ser felices. Y que da igual si tengas una creencia teísta, politeísta, ateo o agnóstico como yo, el concepto es de que vivas, de que estés agradecido de que cada minuto que pasa es de agradecer, de que cada día que estamos aquí es que tiene un sentido. Da igual si existe o no existe un ser divino. Nosotros somos divinos ya estando aquí y admirando eso. Yo me acuerdo de cuando estamos sentimentales, que nos ponemos una música romántica. Ahí apreciamos mucho más la vida, porque nos damos cuenta. Fíjate que cuando hay una cosa que me encanta, que he escuchado muchas veces últimamente, sobre todo porque me he puesto ya a leer libros hasta de canalizadores, que llevo 12, etc. Y es que
la mente divaga en el tiempo y el cuerpo no. Y eso me encanta porque nos cuesta un montón estar en el presente. Incluso si ponemos datos de ciencia, creo que es hasta un 80 y no sé cuánto por ciento que nuestra mente está en otro tiempo. Y cuando estamos en el presente realmente somos más felices. Cuando estamos divagando en el tiempo, futuro, pasado, incertidumbre, lo que va a ser mañana, qué trabajo, mi jefe, no sé qué, somos totalmente infelices. Es el caso de que el cuerpo no se sana si está la mente divagando. Por eso dormimos. Que una de las razones que me gustaría preguntaros a vosotros, porque yo tengo mi teoría de por qué dormimos. Y creo que es porque recibimos información de algún punto. Y soy agnóstico, no quiere decir que la información la reciba de Dios. Digo que de algún lado recibimos información o la mente consciente necesita dormir para que este cuerpo necesita regenerarse, que si no, no sería posible, o porque literalmente la mente y el cuerpo son dos entes separados y durante el sueño uno de ellos revive. ¿Qué opináis de esa teoría? Silencio. Yo voy a dejar esto que lo escuche y que lo conteste Jordi, entre otras cosas porque no he escuchado la mitad de la pregunta. Lo digo porque hay veces que me acuerdo. Pero Jordi, en esta ocasión voy detrás de ti, Jordi. Nuestra creación nos ha dado, o sea, la creación de Dios nos ha dado la posibilidad de experimentar la distinta naturaleza en nosotros, de forma que experimentamos el ser en este estado de sueño profundo, experimentamos el mundo mental a través de lo que es el sueño con sueños y experimentamos lo que es estar conectados al cuerpo en la vigilia, cuando estamos despiertos. Y eso es un pequeño recordatorio, ¿no?, a nuestra naturaleza, ¿no?, que tenemos una parte que es mental y podemos experimentarlo en sueños eh, y ser muy vividos, ¿no? Sí, más allá cuando del mundo causal y de este silencio y que nos reconecta a la esencia, pasamos al mundo mental y que lo experimentamos en sueños y que parece tan real, aunque estemos durmiendo. Pero luego experimentamos ya con la conexión con el cuerpo y vivido, ¿no? Y en esta experiencia vivida podemos de nuevo volver a experimentar la naturaleza de nuestra mente, vivida y experimentada, con todo aquello que creemos y que manifestamos y que vivimos, con esta esencia también que es el corazón y la capacidad de amar y luego nuestro poder de voluntad para crear, ¿no? Entonces, realmente poder experimentar lo que decíais, ese estado de calma, de conexión y armonía contigo mismo, va asociado a la liberación, va asociado a poder realizar que lo que eres va más allá de ser un puro cuerpo y puro instinto. Que el instinto es algo también divinamente inspirado y el cuerpo y toda esta experiencia de lo que es vivir, experimentando lo que llamamos la triple llama de la sabiduría, el amor y la voluntad, ¿no? ¿Tienes algo que aportar, José Carlos? No, estaba pensando antes sobre tu definición. Tú dices siempre, yo es que soy agnóstico. Entonces, hay una cosa que normalmente digo que no pretendo no pretendo ofender a nadie y a ti menos que a nadie, pero yo suelo decir que Gracias. ser agnóstico es ser un ateo cobardón. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el que es ateo, pues dice, joder, pues que es que no voy a llamarme ateo porque claro, eso repugna al ser humano decir que Dios no existe, pero al fin y al cabo el ateo es el que manifiesta que Dios no existe. Y el agnóstico es el que se queda en medio y dice, yo es que no me mojo, yo es que no me mojo. Pero si lo piensas, un agnóstico vive como un ateo. Realmente solo se puede ser dos cosas, o se puede ser persona que cree en Dios y por tanto vives como si Dios existiera,
o persona que no crees en Dios y por tanto vives como si Dios no existiera. Y el agnóstico, y no sé en tu caso, pero vamos, no vive como si Dios existiera, vive como si Dios no existiera. Por tanto, es una postura más intelectual que vivencial, puesto que vives como si fueras un ateo. ¿Qué quiere decir eso? Que eres un ateo cobardón, que no quieres decirlo. Pero vamos, no. Está muy bueno eso. Estoy dicho con Ateo cariño, cobardón. no. No, me ha encantado. Es que incluso esto se va a hacer viral seguro, lo de ateo Bueno, cobardón. de hecho diría que es mucho más... O sea, que ha respondido mejor él. No, creo que hubo un premio Nobel en Finsen, ¿no? 1972, que hizo una afirmación un poco más rotunda. Sí, pero él lo decía no sé. de los ateos, Jordi, decía no de los agnósticos. Amito. Correcto. Pero vamos, dilo tú, Esto porque para este lado, ¿eh? dilo tú, porque está muy bien. Decía que solo puede ser ateo un idiota. Así. Creo que iba por aquí. Exactamente, decía, quiero solo decir, un idiota puede de no ser habérselo ateo. cuestionado. Solo un idiota puede ser ateo. Yo, para defender mi postura, yo soy agnóstico, pero no vivo como un ateo. Yo creo que existen seres superiores. Es muy probable que existan seres en otro formato, que no sabría cómo calificarlo. Si energético, he tenido experiencias cercanas a la muerte, he tenido 4, así que me ha hecho creer que hay mucho más de lo que no vemos. He perdido la memoria y he entendido que la realidad está en nuestra mente. Durante 2 meses y medio de mi vida, que mi memoria no volvía y que cada 24 horas se reiniciaba mi cabeza, me he dado cuenta de que era otra persona simplemente por no tener recuerdos. Era la misma persona, era diferente persona y no había pasado nada diferente alrededor del planeta. Y yo la realidad del mundo completo lo veía completamente diferente. Es como si hubiera pasado de otra dimensión y lo único que había pasado es que yo había perdido la memoria. El mundo no había cambiado nada, había cambiado yo. Eso es lo que me ha fortalecido en esta, que por eso he empezado a escribir libros, ¿no? Y que seguiré investigando todo. Pero de ahí a creer que hay un jefe, que vivimos en un estado piramidal celestial, hostia, me cuesta un montón. Porque sí que creo que hay creación. Por ejemplo, nosotros mismos somos creadores. Tú eres un artista, te la pasas creando. Shakespeare. Si tú leyeras algo de Shakespeare, él ha creado un personaje. ¿Él creería que es Dios o es un trocito de Shakespeare? O sea, ese ser se adopta inteligencia, su Dios es Shakespeare. Voy a interrumpirte, Rudy, porque estás cambiando el tema y luego me cuesta mucho. Me voy a empezar con lo que ha dicho Jordi, que me alegra mucho que haya dicho él. Yo siempre digo, solo ha dicho Christian Anfinsen, solo un idiota puede... Vamos, hay otros, este Christian Anfinsen fue premio Nobel de Química del 72, pero hay otro premio Nobel de Física que se llama Robert Millikan, que decía eso también, dice, no conozco ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Y hay varios también. ¡Hostia, qué bueno! Michael Compton, que fue también premio Nobel de Física. Me estáis poniendo fino, ¿eh? Las evidencias son tan grandes, que ya casi no quedan ateos. Entonces, yo suelo decir, y esto también es algo que le sorprende mucho a la gente, la mayor parte de los científicos, cuanto más científicos se es, más religioso se es. Lo digo porque hay un mito que dice que los científicos son ateos. Pues mire, yo cito en el libro otro estudio de un genetista israelí que mira los premios Nobel de los últimos 100 años, y el 90% de los premios Nobel de física y de química creen en Dios o son religiosos. Más del 90%. Mientras que en premios Nobel de literatura, como desde el 30 al 35% son ateos. Por eso suelo decir, Rudy, que ser ateo es de letras, no es de ciencias. ¿Vale? Con todos mis respetos para la gente de letras. Pero vamos, eso es un hecho. Luego, tú has dicho,
Eso de creer que hay un jefe, no crees que hay un jefe, crees que hay un padre. Luego además también será tu jefe, o sea, tú lo puedes tomar como te dé la gana. Yo no sé qué relación tenías tú con tu padre, pero yo con mi padre tenía una relación de padre. Quiero decir, como yo con mis hijos, es decir, de una persona que me cuidaba, que estaba allí para mí, que me quería, que sabía que yo le quería y que además era, eh, pues no sé, una persona siempre buena. Eso es lo que tú tienes, pero eso es lo que te llega a la ciencia. La ciencia, ya te digo, yo no lo dije, lo Claro. dijo este señor, y lo ha dicho Jordi primero, solo un idiota puede ser así. Y en cuanto a los agnósticos, yo suelo decir también que tiene que ser un espacio temporal. O sea, tú no puedes ser agnóstico toda tu vida. Y hay que tener mucho cuidado con el agnosticismo, porque es lo que yo llamo el mar de los sargazos. La gente no lo sabe, pero el mar de los sargazos existe de verdad y es un mar que no tiene costas, y es un mar que está lleno, se llama sargazos porque hay una especie de alga que lo cubre, entonces cuando llegan los barcos allí es muy difícil moverse porque no tiene vientos, no tiene mareas, hay unas algas, entonces te quedas empantanado allí bueno, pues es muy difícil, digamos, la muerte de muchos barcos, sobre todo antes que eran barcos de vela, porque no podían salir. Bueno, pues eso es muchas veces el agnosticismo. Te quedas allí porque es como un sitio confortable donde no me tengo que mojar, estoy entre ¿sabes? Entre ¿cómo se dice esto? Si hay un muro, estoy en medio del muro, no salto para un lado, no salto para otro, pero al final a todos nos llega ese momento de la verdad y tienes que tomar postura, porque el agnosticismo, insisto, yo suelo decir lo mismo, tú puedes ser agnóstico de muchas cosas, yo eh, soy agnóstico de, vamos a ver, ¿cuál es la composición de mi corbata? Pues mira, no lo sé, espera que lo mire. Ahora ya no soy agnóstico, ¿lo ves? Claro. Pero no me importaba. ¿Por qué eres agnóstico? Porque no te importa. Ahora, decir que no te importa la existencia de Dios, eso es algo que realmente solo puedes decir si eres muy inconsciente, porque a todos nos importa saber si existe Dios o no. Y como nos importa, no puedes ser agnóstico, tienes que buscar una respuesta. Y yo te diría, si no hay respuesta posible, pues vale. Es decir, no, como si no hubiera respuesta posible para la composición de mi corbata. Pero como si hay una respuesta posible y la pregunta es importante, necesariamente tienes que salir de ese agnosticismo. Esto es eh, un consejo de amigo que te hago desde este lado. No, al final tienes que tomar una postura. Y porque en ello te va la vida, Rudy. O sea, lo que quiero decir es que saberte que eres hijo de Dios te cambia la vida. Te cambia la vida. Claro, Y además para bien. eso me imagino que es Ya sé que eso no segurísimo. es un argumento, no es un argumento, pero te cambia la vida. Saber que tienes un padre que está mirando por ti, te cambia la vida. Saber que cuando llega el momento te está escuchando y puedes hablar con él, y te escucha y te contesta, te cambia la vida. Y eso es lo que, cuando tú me preguntabas al principio, ¿por qué hago esto? Pues sinceramente porque creo que todo el mundo debería tener, y me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabe esto, y todo el mundo debería eh, ser feliz. Y bueno, pues creo que es, ¿sabes?, mi granito de arena para mi legado. No lo hago por mí, sinceramente, lo hago porque, pues no sé, hay mucha gente, a mí me hace feliz y yo creo que hace feliz a mucha gente. Le puede hacer feliz a todo el mundo. Pero vamos, Y yo creo que hemos dejado una gran semilla sobre la existencia de Dios O la y duda, o realmente... la duda, que la semilla eh, también está, pero en este caso, ahora me gustaría coger el rol también de preguntador. Que no, que no, que no. Venga, Y venga, hay venga. cosas que me encantaría preguntarle a José Carlos, pero también a ti, Rudy. Una... Rudy, aquí donde lo vemos, creo yo que es un héroe. Gracias. Es un héroe porque ha experimentado traumas grandes los cuales ha superado de forma heroica, ¿no? Se encontró delante de un accidente muy fuerte, un médico que le dijo, bueno, creo que no podrás volver a andar normal, tienes la espalda rota. Y lo más
normal en la vida habría sido bajar los brazos, habría sido hacerse la víctima. Pero tenemos pues la conciencia más baja o que vibra en el victimismo, en las dudas, las quejas, etcétera, etcétera. Pero por encima tenemos personas empoderadas que dicen, yo labro mi destino, ¿no? Y en este sentido tú eres así. Hay en ti una esencia, creo que la divinidad te inspira tu ser de esta superación, esta creencia de que eres capaz de transformar. ¿Cómo, O sea, ¿crees cómo, que viene un ser divino la superación? Esa es la bueno, cualquier pregunta. cosa que viene en ti viene de, o sea, no puedes tener estas experiencias si no estás profunda, tu ser interno no está muy presente en ti, de Claro, alguna manera, ¿no? eso es muy probable que sea así, pero no creo que sea una respuesta de afirmativo o negativo. Me explico. Yo me curé de la espalda porque no quise aceptar de que el médico me dijo que iba a acabar en silla de ruedas. Entonces le digo, pues se está confundiendo porque yo me voy a curar. Y mi padre me enseñó una técnica para curarme. Ese modo de autosuperación o necesidad, creo yo, lo tenemos cualquiera. Es como si nos están a punto de cortar 3 dedos y decimos, no, no, espera, espera, ¿qué tengo que hacer para curarlos? Mira, los tienes que vendar, comer esto, comer ajo, no tienes que subirte al pino. Y yo lo hago, yo hago todo eso. Y yo no creo que eso sea, a mi parecer, una creación. Pero sí que tengo que decir que en las 4 veces que estuve a punto de morir, me han pasado cosas que no sé cómo explicar. Es el caso de que todo este proceso de aprendizaje que estoy haciendo, el conocerte a ti, el conocer a José Carlos, etcétera, es un proceso de aprendizaje para entender qué es lo que pasó pues en estos accidentes, o qué es lo que pasó cuando nací, cómo es que cuando nací casi morí, cómo es que a los 11 años me tuvieron que operar de urgencias sin anestesia. ¿Cómo es que pasé todo esto? Y recientemente, haciendo podcast, que me estoy autodescubriendo haciendo podcast, esto es increíble, me han dicho cosas como que, esto me lo ha dicho una medium, me ha dicho cosas como que yo no debería estar aquí. Y yo digo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, tú eres un no elegido. Y digo, ¿qué quiere decir eso? Y dice, pues que te has colado. No eres un ser que estaba en otra dimensión y ha decidido venir a ayudar. Por el otro lado, otro podcast más con una numeróloga me dice, ¿me dices tu fecha de nacimiento? Y le digo, claro. Y dice, eres un 33. Y digo, un 6. Y dice, no, un 33. Y digo, ¿y qué quiere decir eso? Pues nada, se dice los que vienen aquí para dar servicio. Así continuamente. He estado en Bali, me ha pasado lo mismo con una coach. Y entonces digo, si hay un mensaje divino, ¿por qué no me manda un WhatsApp? O sea, ¿por qué me está haciendo todas estas cosas tan complicadas? ¿Por qué me tiene que pasar por 4 accidentes de vida? Pero eso no quiero, no, o sea, no quiero relacionarlo con que existe un ser divino. Quizás existe un yo o una parte de mí que está dividida, quizás sí que existe lo del multiverso, que sí que cada vez ya estoy más cerca de que sí que existe, o de la creencia de que existe el multiverso, por ejemplo, de que todo ya ha pasado, de que esta experiencia que vivimos, por eso tenemos esa gente que es algo, clarividente, clariaudiente, ¿no? Sí, toda esta apertura que estás haciendo y esta búsqueda, ¿no? Es una parte muy importante. José Carlos, ¿cómo entiendes lo que es este proceso de la búsqueda de las respuestas, Muy buena este pregunta. movimiento interno hacia el descubrir? Pero al mismo tiempo que cuando buscas puedes estar Mira, en el buscador en lugar de en el encontrador, ¿no? ¿sabes qué pasa? Que eso que te dije al principio que es la providencia, ¿qué significa la providencia? La providencia es el actuar de Dios por medios ordinarios, es decir, no son milagros, eh, pero actúa de Dios en tu vida. Todo esto que me has contado, y es muy gracioso porque has dicho, ¿por qué no me manda un WhatsApp? Pero si te está mandando Sí, cosas más sí. grandes que un WhatsApp, pero es que no escuchas. Eso es la providencia. A todos nos habla, lo que pasa es que no nos habla Dios
de una forma que sea tan intromisiva que pierdas la libertad. Tú has decidido que a pesar de esas 4 ocasiones en donde tenías que haber muerto y no has muerto, has decidido que eso es casual. Pero yo sostengo que eso es Dios hablándote. Eso es Dios Un WhatsApp. hablándote. Eso es lo Eso que llamamos mandándome la el Es un WhatsApp, providencia. ¿no? WhatsApp, sí. Eso es lo que llamamos la providencia. Es mucho más que un WhatsApp. O sea, lo que te pasó en Sí, la, sí, en la la hostia espalda, ya te que ya digo lo que fue un... sabía, y además, vamos a decir la leche, vamos a decir, no digamos eso, que queda feo, desde donde yo estoy, pero vamos, Es verdad, la hostia. eso que te ha pasado, claro, eso que queda un poco feo, para por lo menos donde yo estoy, pero bueno, lo cierto es que eso que te ha pasado es un mensaje. Es un mensaje, es decir, te está diciendo, Rudy, te voy a dar todavía más vida, porque yo quiero que sigas allí. No tenías que haber seguido allí. El médico decía que no tenías que haber seguido. El médico decía que tú tenías que estar en una silla de ruedas. Pues no, señor. Y tú no me oyes. Y no me oyes, pero te estoy hablando y no me oyes. Porque tú es que quieres recibir un WhatsApp. Si tú recibieras un WhatsApp, tú no serías libre. Y tal como ha dicho también Jordi antes, una de las cosas que somos es libres. ¿Y por qué? Y esta es una pregunta que me hacen siempre. ¿Y por qué Dios no hace que todo el mal y todo el sufrimiento desaparezca? Pues porque somos libres y porque Claro. el mal y el sufrimiento en el 90% lo creamos nosotros. ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque no puede dejar que no seamos libres. ¿Por qué no puede dejar que no seamos libres? Porque el ser humano es libre, es del mismo modo que Dios no puede hacer que un triángulo tenga 4 lados. No puede hacer un ser humano que no sea libre. No nos puede Claro. quitar la libertad del mismo modo, fíjate que no puede, Dios es omnipotente, pero Dios puede hacer un triángulo de 4 lados, no puede hacer un triángulo de 4 lados. Dios no puede dar un hermano mayor a un hijo único. Es un concepto que es imposible lógicamente. Bueno, pues Dios no puede crear un ser humano sin libertad. Y tú has decidido, permíteme que te hable de esta forma, tú has decidido que no crees en Dios a pesar de que te ha dado bastante fuerte en tu vida. Y a pesar de eso, tú has decidido que no crees en Dios. Por eso es una decisión, es voluntario, no es eh, inteligencia, ¿sabes? Eso es lo que te digo, José eso es la Carlos, providencia. La providencia es lo que nos pasa a todos. Claro. Dime. José Carlos, aprovechando toda esta bagaje, toda esta riqueza de tu vida, de haber estado en tantos lugares del mundo, poder haber estado en relación con tantas culturas. No hace mucho un amigo me comentaba, al haber ido a Jerusalén, que apreció la belleza de ver cómo los templos se construían, un templo judío encima tenía uno cristiano y luego encima uno musulmán, y cómo juntos conjugaban esta conciencia judía de la existencia de Dios y de conectar con Él, hablar, comunicarse. La de Jesús luego como que ese poder de comunicación que está en nosotros. Y luego la parte musulmana como el entendimiento del proceso de cómo podemos contribuir a la unidad entre religiones, o cómo podemos ver la esencia que hay detrás de todas ellas. No sé cómo ves este punto de la unión entre religiones y que sería una fuente Voy de a más empezar, paz en el mundo, ¿no? voy a empezar diciendo que, como sabes, soy cristiano y soy católico, entonces no puedo hablar por las otras religiones, con lo cual, y tampoco puedo hablar ni siquiera por la mía, porque no soy ni el Papa, ni un obispo, ni un sacerdote, ni, ¿sabes? Yo soy Claro. un católico de andar por casa, las cosas como son. Ahora, sí es verdad que he vivido muchos años en Tierra Santa y he vivido también todavía muchos más años en el mundo musulmán. Antes de ser director general en Israel, fue director de todo el Oriente, vamos, desde Marruecos hasta Pakistán. ¿Vale? Entonces iba a Yemen, iba a Arabia Saudí, iba a Pakistán, y Wow. entonces conozco bastante
sí, a Egipto, todos los países, y luego hasta Sudáfrica, tenía hasta 100 países, o sea, la verdad es que me he pasado hasta el 70% de mi tiempo en un avión. Ahora, voy a contestar a tu pregunta. Eh, Vamos a ver, todos, desde la perspectiva cristiana, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos estamos aquí porque Dios quiere. Y ofender a una de sus criaturas es ofenderle a Él. Independientemente de que sea cristiano, musulmán, budista, judío, ateo, agnóstico, independientemente de que sea cualquier cosa, Dios ha querido que esté aquí, en un acto deliberado. En un acto deliberado. Dios ha querido, por un acto deliberado, que Rudy, que Jordi, que José Carlos y que cada uno de los que nosotros nos están viendo esté aquí. Es, por tanto, atentar contra ese acto deliberado de Dios es como atentar contra Él y, por tanto, es un gran pecado. Eso es lo que da la religión. Y eso, permíteme que ahora lleve el asco a mi sardina, eso es lo que quita el ateísmo. El ateísmo quita esa representación del otro como, no representación, sino esa conciencia de que el otro es un ser querido por Dios. Y por tanto es, en ese sentido, inalienable y por tanto es, en ese sentido, eh, ¿cómo diría yo?, eterno. Y por tanto no tienes ese derecho a hacerle daño. Porque es algo que Dios quiere. El ateo no cree eso. El ateo, mira, menciono en el libro a un señor que se llama Peter Singer, que es uno de los gurús ateos más importantes, que él dice literalmente, el ser humano no es más que una cucaracha con procesos mentales más grandes, si quieres. Es como una rata, pero que tiene unos procesos mentales más complejos. Pero eso es la lógica del ateísmo. Porque si tú estás aquí por azar, insisto, y recuerdo lo que dije al principio, solo puedes estar aquí por un acto deliberado de Dios o por azar. Y si no eres por un acto deliberado de Dios, es por azar, tienes el mismo derecho, los mismos deberes y por tanto la misma dignidad que un animal que también está aquí por azar. Simplemente has tenido la suerte de tener inteligencia y conciencia. Esa es la forma de pensar del ateo. Por supuesto, no todos los ateos llegan a esa conclusión, pero es la conclusión lógica del ateísmo. E insisto, no lo digo yo, lo dicen los propios ateos, lo dice Dawkins, lo dice Singer. Dawkins dice un estado ateo sería un estado fascista. Yo no querría, decía él que es uno de los mayores ateos y protoateo, y además dice, yo no querría vivir en un estado ateo. Vaya, qué interesante. Uno de los mayores neoateos del mundo dice que él no querría vivir en un estado ateo. Ni yo tampoco, ni nadie. ¿Por qué? Porque un estado ateo, yo lo conozco, era la antigua Unión Soviética. Yo lo conozco, era la Alemania nazi. Cuando yo estaba en Israel, y suelo decir esto, uno de los hechos, una de las cosas que más me llegó es ir a ver el museo del Yad Vashem, el museo del Holocausto. Allí te das cuenta de la barbaridad y del horror que puede llegar a hacer el hombre con el hombre. ¿Vale? Ahora, ¿quién hace eso? Pues la persona que no ve en el otro un deseo de Dios. Si tú no ves en la otra persona algo que Dios ha creado, entonces pierdes el sentido de la estima por el otro, o puedes llegar a perderlo. Entonces, para contestar a tu pregunta, Jordi, lo que tenemos que hacer los que somos teístas es recordar que cualquier otro ser humano necesariamente ha sido querido por Dios. Y por tanto tiene esa dignidad de cosa creada por Dios. Muy bien. Me ha encantado esta Gracias. charla. O sea, yo me quedo que siendo ateo, agnóstico o religioso, que la felicidad que cada una de las personas busque, que la encuentre lo más rápido posible y que si la ciencia con datos dice que es a través de la religión, pues que busque una, se asocia a esa ya mismo y empiece. Incluso me está dando un montón de ideas, ¿no? Pero que a nivel marketingiano puede ser increíblemente potente. Y es que
La búsqueda de la felicidad es el factor humano por excelencia más buscado. Junto con el de la supervivencia. Bueno, eso sería como la polaridad, ¿no? La supervivencia y felicidad, ¿no? Los dos puntos del extremo. José Carlos, Jordi, al Rudy en cuerpo y físico aquí, que no sé cómo es el de la mente, que quizás es divino. Aquí, vamos a ver, aquí hay un agnóstico divino, pero que me ha encantado, José Carlos, esta charla. Ha sido increíble. Esperamos repetirla con más conocimiento, quizás en persona. Ha sido todo un placer tener esta sabiduría y esta charla que para mí personalmente ha sido increíblemente positiva. Gracias, José Carlos. Placer. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer conocerte, Jordi. A ti ya te conocía, Rudy, de WhatsApp y de mensajes y de emails pero espero que nos podamos ver en Barcelona, si Dios quiere. En cualquier caso, tanto a vosotros como a todos que nos ven, que Dios os bendiga. Gracias. Gracias. Me encanta y te doy las gracias por llegar hasta aquí en este episodio de El Círculo Podcast, donde entrevistamos a las personas como nunca antes con preguntas inteligentes para sacarle aquella información que nadie se atreve a hablar. Si te ha gustado, házmelo saber en un comentario, incluso dinos a quién te gustaría que entrevistemos, comparte y suscríbenos. Y desde ya te estoy diciendo que te invito a ver otro episodio. Bienvenido, bienvenida al Círculo.